Bueno, bienvenida, profesora Carolina Guerrero. Estamos aquí en esta primera edición del foro Encuentro del Centro para la Libertad y la Renovación, Centro Libre, desde aquí, desde el Estado Carabobo. Y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros en esta primera edición la profesora titular de la USB, además doctora en Ciencias Políticas, Carolina Guerrero, quien amablemente accedió a estar con nosotros. Y bueno, muchas gracias, profesora, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jesús y Fontes, y por supuesto a todas las personas de Centro Libre. Además, felicitaciones por la labor que hacen. Y tengo de verdad que agradecer el honor de iniciar este ciclo, estos encuentros, y de paso con las ideas de un filósofo político realmente espectacular como es John Stuart Mill. Bueno, ciertamente estamos haciendo esta tertulia acá con usted, iniciando precisamente a hablar con John Stuart Mill, porque este mes se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, el próximo 20 de mayo, que es cuando va a salir al aire esta conversación. Y bueno, justamente la idea es poder hablar un poquito del autor, tanto de su faceta un poco personal y también de su faceta prolífica como escritor. Pero antes quisiera que hablemos un poquito de su contexto, ¿no? Un poco de quién es o quién fue John Stuart Mill, acerca de su vida y un poco también cómo llegó a estas ideas que después marcaron su carrera. Bueno, la verdad es que esta historia es un poco breve, porque John Stuart Mill es hijo de un filósofo de la libertad como James Mill. Y James Mill es contemporáneo con otros filósofos utilitaristas liberales, por ejemplo, como Jeremy Bentham. Y esta gente tiene la virtud de haber establecido a comienzos del siglo XIX unos principios muy básicos sobre cuáles deberían ser las funciones y los límites de los respectivos gobiernos, los horizontes que podrían abrirse las distintas sociedades y sobre todo cuáles esos cuatro fundamentos que nunca deberían dejarse por fuera, dejarse al margen de una construcción constitucional en cualquier estado que pretende llamarse un estado liberal, ¿no? Es curioso porque fíjate, está James Mill, el papá de Jon Stewart, dialogando con Jeremy Bentham, cada uno desde su propia originalidad y contribuyendo a que las repúblicas nuevas, por ejemplo, las nuestras, que se estaban iniciando a comienzos del siglo XIX, después de la independencia, de la ruptura con España, mantuvieron esos cuatro principios que son muy importantes y que deberíamos rescatarlos al presente, ¿no? Que son libertad, igualdad ante la ley. Hoy diríamos igualdad también en el acceso al disfrute de las oportunidades, ¿no? Propiedad y, por supuesto, seguridad. Seguridad para poder desarrollar cualquiera de estos tres aspectos. Entonces, ser hijo de alguien que pregona esas ideas tiene que haber sido un aprendizaje bien sustancioso. John Stuart Mill tiene un derrotero particular. No vamos a decir que es el calco del padre, porque eso habría sido traicionar él mismo, ¿no? Las pulsiones y las ideas, las recomendaciones que él hace sobre el individuo libre como un sujeto de creatividad. Pero lo que yo sí encuentro bien fundamental en ese contexto familiar en el que se educa Jon Stewart es la posibilidad de haber llevado esta dinámica a su propia casa. Y en ese escenario familiar, él con su esposa, Harriet Taylor, y su hija, prácticamente escriben a 6 manos
uno de los libros menos conocidos de John Stuart Mill sobre la sujeción de las mujeres, que en estos tiempos de, bueno, de narrativas woke, etcétera, conviene descubrir que en este filósofo, su esposa y su hija hay una disertación novedosa sobre la emancipación femenina que no tiene nada que ver con esta militancia colectivista en la que se ha convertido el feminismo hoy día. Entonces, me parece que ese contexto familiar es muy revelador y me parece también espectacular cómo en esa casa, ¿no? Mediados, avanzados del siglo XIX, se dan esas tertulias entre estos tres personajes. La esposa de John Stuart Mill, ella misma, Harriet Taylor, tiene sus propios ensayos sobre la cuestión femenina, ¿no? Y el pensar en un despliegue eh, liberal para la existencia de la mujer. Y la propia hija está dialogando con los padres sobre cómo probar esas ideas. Me parece rotundamente maravilloso imaginarme ese entorno familiar. Bueno, justamente nos está un poco revisando y preparando esta conversación, veía justamente toda esta influencia que ejerció sobre todo su padre desde muy pequeño. John Stuart Mill empezó a adentrarse en temas bastante profundos de lo que uno pudiera pensar que son temas propios de la edad. A los 3 años estaba leyendo griego y sabía acerca de eso, y leía Platón ya a los 8 años y leía a una serie de autores griegos. Eso nos hace ver un poco esta educación tan esmerada que recibió por parte de su familia, especialmente por su papá, y un poco también su visión sobre el utilitarismo, que viene precisamente de su papá y de Bentham, porque un poco pensaban que él podía ser una especie de reformador, y así lo dice en su autobiografía, que él mismo creyó que podía ser un reformador del mundo, ¿no? Un poco a raíz de esta dinámica familiar que había. Y resulta interesante, cuando menos, poder observar todo esto y cómo esto finalmente marcó la vida para el resto de su existencia, pues. Y un tema que vamos a hablar también un poquito más adelante, que tiene que ver con su concepción del individuo. Eso ya lo vamos a ver un poco, y yo creo que, como, digamos, como opinión particular, me parece que está bastante relacionada con estos temas familiares que vivió Stuart Mill. Pero Mill es un autor del cual se discute mucho y bastante controversial. Cuando observamos conversaciones entre liberales, digamos, siempre se habla de, bueno, quién es más liberal que quién, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, pero es que Mill coqueteaba un poco con el socialismo, si era más allá, más para acá. Algunos incluso dicen que él no, digamos, no era lo suficientemente, digamos, certero con las cosas que planteaba, porque era un poco como, bueno, no sabía hacia dónde ir. Esto lo he escuchado, por ejemplo, de autores anarcocapitalistas y un poco libertarios y demás, que hacen un poco esta crítica hacia Mill, que no lo consideran suficientemente liberal. Y yo creo que, bueno, aquí no estamos evidentemente para dar carnet ni para dar inscripciones de si alguien es liberal o no es liberal, pero yo quisiera que nos ayudara un poco, o partiéramos de una concepción lo más mínimo posible de lo que significa ser liberal y qué caracteriza a Mill como liberal. Bueno, acabas cuando dijiste lo del carnet, aventuraste una metáfora que me parece bastante pertinente, porque creo que lo menos liberal del mundo es pensar que uno tiene un liberalómetro con el cual medir cuál es el más liberal y el menos liberal. Eso me parece de terror, y es cierto
que sobre todo las principales escuelas liberales apuntan a, a trazar esa especie de escala sobre cuáles son más liberales, cuáles son menos liberales. Me parece de terror, entre otras cosas, porque eh, establecen una especie de fundamento de dogmas que no se pueden discutir y de dogmas que se consideran irrebatibles. Eso no es una conducta liberal para nada. Y en el caso de John Stuart Mill, precisamente la concepción que hace Mill del individuo va en contra de esa tiranía de la opinión. Uno diría, bueno, me encantaría, a ver, meterme en la cabeza de John Stuart Mill para preguntarle, ¿a ti te gusta que te encasillen en una escuela? Porque posiblemente hay algo que permite quizás englobar alguna tendencia, alguna originalidad, desde la cual algunos autores encuentran su propia coincidencia y desarrollan sus especificidades también, ¿no? Eh, Cuando uno encuentra una escuela de pensamiento muy formalmente establecida, que casi es un edificio gótico, aquello, eh, es muy curioso que pareciera haber un Dios y luego todos los demás son una especie de apóstatas porque al haber establecido un discurso propio, pareciera que están eh, faltándole el respeto a ese padre fundador. Eso tampoco es liberal. Eso no es liberal. No existen verdades últimas y tampoco existen figuras endiosables, ¿no? Y esto me llama bastante la atención, sobre todo en las escuelas liberales que tienden más a, a defender una postura liberal que no es política, sino que es más económica que política. Y lo que nunca dejaríamos de recordar con autores como Mill, tanto el padre como el hijo, es que el fundamento del liberalismo es político. Las preocupaciones liberales son políticas. Luego, ¿cómo se compensa o cómo se hace coherente un modo de producción evidentemente capitalista con un modo liberal de vida? Es una de las consecuencias, pero nunca eh, el econocentrismo que desplace lo político, porque fuera de lo político no hay posibilidad de defender la libertad. Entonces, uno puede defender muchísimas ideas económicas, esto es más económico, esto es menos económico, la planificación económica del Estado es o no se permite. La mayoría consideraría una verdadera herejía, siquiera plantearlo, pero en lo que sí encuentro irrebatiblemente liberal en John Stuart Mill es en la invitación que nos hace a discutir. Entonces, nunca a partir de Mill uno no diría esto es más liberal que lo otro, por lo menos no a priori, sino debo atreverme a entrar en ese debate además con el arrojo de saber que probablemente estoy yendo en contra de alguna corriente, de alguna escuela hegemónica, y a partir de allí impulsar ese debate plural desde el cual es lo único que nosotros podríamos saber si nuestras ideas son acertadas o son un error o si las podemos modificar de alguna manera. Entonces, en Mill nunca hay una verdad definitiva, no hay una verdad última. Imagínate creer que una escuela que tiene ¿cuántos? Que que tiene por lo menos 80 años, ya dijo todo lo que se podía decir en alguna corriente de pensamiento y que no podemos pensar más allá de eso, sino simplemente repetir, 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 repetir o reafirmar lo que ya está dicho. Entonces, Mill, que no nos diría,
estos son unos malos liberales, o sea, no, él no emitiría el juicio. Lo que diría es, probablemente lo que nosotros asumimos como verdad hoy, mañana es una mentira. O mañana descubrimos que no es verdad. A lo mejor lo que nosotros asumimos hoy como falso, probablemente mañana descubrimos que está en lo cierto, o que por lo menos nos abre una veta para explorar una verdad que no habíamos descubierto. Entonces, en él, esa discusión permanente es el fundamento de su pensamiento, y esa me parece que es la invitación más auténtica que se puede hacer a alguien, a, a todas las sociedades, no solamente para impedir el autoritarismo de las corrientes, de las doctrinas, de las escuelas, de la opinión mayoritaria o de alguna opinión hegemónica, sino también sobre todo para impedir la tiranía de la opinión de la mayoría, que es lo que siempre termina, bueno, llevándonos para unos senderos realmente espantosos. Entonces, Mill es incómodo para todo el mundo porque Mill está discutiendo, Mill está cuestionando permanentemente. Mill no acepta verdades finales, ni siquiera las dichas por él, ni siquiera las propuestas por él. Y por eso, en lo que tú acabas de referir, que es cierto, ¿no? ¿Cuántos autores no critican a Mill por no considerarlo suficientemente certero? Precisamente en esa, quizás hasta modestia de plantear las ideas que él va esbozando, en no mostrarlas como suficientemente certeras, como verdades últimas, está ese germen, esa potencia liberal tan fuerte que yo encuentro en este autor, que me parece espectacular en él. Además, fíjese, yo concuerdo bastante con lo que usted menciona, y justamente en su libro sobre la libertad, que lo escribió junto a su esposa, precisamente, yo creo que se trata fundamentalmente de el poder expresarse, ¿no? Con libertad. Él habla allí justamente acerca de esta opresión que no viene, digamos, exclusivamente del Estado, sino que en este caso sería de la sociedad. Entonces él decía que el individuo estaba perdido en medio de la sociedad, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna este es uno de los elementos más importantes respecto al pensamiento de Mill. Pero además, yo quería preguntarle, porque fíjese, ya que hablamos de este tema de la tiranía, de la opinión, que es lo que básicamente lo que él trata en este libro, y además yo creo, no sé qué pensará usted al respecto, que Mill es un autor muy fiel a su época, a su tiempo y a su espacio, en el sentido de quizás no tenía grandes aspiraciones de que su pensamiento fuese, digamos, una cosa internacional, ¿no? A lo mejor estaba escribiendo para una sociedad en concreta, para un tiempo en concreto, en el que además los desafíos de la libertad eran esos que él estaba observando, ¿no? Ya el liberalismo en ese momento no estaba, digamos, enfrentándose a ese antiguo régimen, ¿no? De las monarquías absolutistas, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que Mill es bastante fiel a su época, a su tiempo, a lo que se discutía en ese momento, y quizás a lo mejor es un error juzgar su pensamiento sobre la base de una cosa que podamos traer al día de hoy o antes de él, incluso, ¿no? Pero lo que quería preguntarle es, podemos decir ciertamente que la libertad, dado este énfasis que en algunas escuelas se hace sobre el Estado, con razón además, pero pudiésemos decir que la libertad también se ve amenazada, tal como decía Mill, por la sociedad, o a lo mejor por otro grupo específico de la sociedad que quiera, ya no por la vía del poder ni del Estado, y ni siquiera a lo mejor por la violencia, sino ejerciendo un tipo de presión y opresión para ahogar el individuo. ¿Usted cree que eso lo vemos al día de hoy todavía?
Claro, eso es como inmanente al individuo y es válido esa reflexión para el siglo XIX, igual y quizás mucho más en nuestro tiempo. Acabas de tocar también otro punto súper importante porque es probable que Mila haya hecho esa mirada, haya inclinado esa mirada también a los modos como las sociedades pueden terminar siendo opresivas para el individuo. Eh, y es la sociedad, mucho más ella que el propio Estado, el que puede estar tendiente a, a distribuir moldes. Esto es una cosa que, oye, reflexionar sobre ella aterra cuando uno ve precisamente las escuelas anquilosadas de pensamiento que, que son refractarias a cualquier tipo de crítica o a cualquier tipo de discusión sobre sus dogmas, porque en el fondo también terminan entregando los moldes. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que pensar esto. Aquí está la síntesis de cuáles tienen que ser tus opiniones. Si tú encajas en ese molde, tú eres aceptado. Si tú te sales de ese molde, tú sufres el rechazo. Y él, lo que discurre es justamente cómo esos pequeños moldes que terminan simplificando, ¿no? Haciendo una reducción del pensamiento para que la gente simplemente los repita, están dando origen a una nueva forma de autoritarismo. Y luchar contra un autoritarismo de la sociedad es mucho más cuesta arriba que luchar contra el autoritarismo del propio Estado. Entonces, sí, la tiranía de la opinión es una de las preocupaciones, o sea, como de esos grillos que están sonando a cada rato en la cabeza de Mil y deberían ser también los que suenan en las cabezas nuestras. Saber que no debemos aceptar verdades últimas, que incluso cuando estamos junto a nuestros pares, junto a las personas con las que tenemos mayor afinidad de ideas, no debemos dejar de discutir y que cuando simplemente eh, sucumbimos a esa presión por alabar, por simplemente afirmar, reproducir lo que ya está dicho, lo que ya fue dicho hace mucho tiempo, o aunque haya sido dicho ayer, igualdad, allí nos estamos convirtiendo en unos instrumentos de la servidumbre del pensamiento. Para mí, la única forma de descubrir si nosotros estamos dentro de la verdad o si podemos encontrar las debilidades de nuestras creencias y avanzar hacia un horizonte mucho más amplio de la verdad, es teniendo esa humildad. Él nunca habla de humildad, es una traducción que estoy haciendo yo, ¿no? Pero por lo menos teniendo la osadía, el arrojo de entrar en ese espacio público dispuesto a que nuestras ideas sean discutidas, dispuestos a cuestionar las ideas que se nos presentan y dispuestos a llevar un debate sobre la base de los argumentos, no sobre la base de la violencia del que habla más fuerte o del que está amparado por el escudo de esta u otra escuela o del que simplemente adora sus tótems y ya, sino con la disposición bueno, como diría Habermas, de elegir entre el mejor argumento. Eso es muy retador, porque eso implica que yo voy a cuestionar el mío. Y es una invitación. Entonces, es entender que la libertad no es una cosa cerrada, no es un concepto último, no es una definición
de manualito, es un horizonte de apertura, de cuestionamiento, de pensamiento, y es una cosa que se hace frente al otro y junto al otro. No, aquí uno diría, bueno, ¿a quién está discutiendo Mill? Yo diría que a Descartes, porque según Descartes, yo me puedo encerrar en la biblioteca en mi casa solita, probablemente ni siquiera en la biblioteca, porque en la biblioteca por lo menos estoy dialogando con todos los autores que tengo en todos los libros que me rodean, ¿no? Sino, qué sé yo, en un espacio de contemplación bien aislado y a través del propio uso de mi razón descubrir verdades últimas. Mill no. Mill, eso es algo que se hace en el espacio público frente al otro y que nunca nos lleva a afirmaciones clausurables, a afirmaciones últimas, radicales, límites, cerradas, sino que es un espacio de exploración que nunca se detiene. Eso es interesantísimo. Yo me lo imagino, bueno, como eso, es un movimiento perpetuo. ¿En qué dirección? Bueno, la que sea, porque a lo mejor en este momento es así y de repente ese camino es más sinuoso y de Claro. repente es más tortuoso, lo que sea, pero lo cierto es que hay que andarlo. Bueno, precisamente yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted menciona. Yo creo que la libertad, los horizontes de libertad se van en, eh, si vemos hacia el pasado, vemos, por ejemplo, que un horizonte de libertad era, por ejemplo, la esclavitud. Claro. Eh, Hoy Ujú. no existe esclavitud, al menos formal, Bueno, hay ¿no? nuevas O ni formas de siquiera esclavitud. hay nuevas formas de esclavitud, pero Sí, digamos, si nos quedamos con ese concepto de esclavitud, de lo que era en aquel momento, a lo mejor vamos a encontrar que ahorita no hay esclavitud, porque no se circunscribe dentro de ese marco de lo que fue la esclavitud en algún momento, ¿no? Y eso lo exacto. que nos hace es encerrarnos en esa idea, en ese planteamiento, que es al final encerrarnos en nosotros mismos. O sea, al final no estamos siendo allí en eso, no estamos siendo fiel a este ideal de libertad. Por eso es que también un poco hay nuevos planteamientos y nuevos horizontes que todos los días se abren en la sociedad y que se van a seguir abriendo. Así Y es. que además Ujú. además tienen igual fuerzas que están a favor de esa amplitud de libertades y bueno, igual va a tener oposición, ¿no? A la amplitud de esas libertades. Es propio también de lo que hemos vivido durante todos estos tiempos, ¿no? Así Pero, es. Y fíjate, disculpa, era para no, un no, inciso dime. con un comentario que hiciste antes, ¿no? Sobre las amenazas al liberalismo durante el siglo XIX que vive John Stuart Mill. Cierto que ya el liberalismo no está oponiéndose al antiguo régimen, al absolutismo, pero está más bien frente a dos amenazas peores. Una es el surgimiento del socialismo científico. O sea, está Marx en su máximo Uh -huh. esplendor diciendo, bueno, esto es el socialismo de los anteriores, esta cosa utópica, esto no va para ningún lado, aquí hay racionalidad científica para un socialismo de verdad, verdad. Y ese es uno de los espectros que están cerca del pensamiento del liberalismo. El otro, bueno, yo diría también las versiones socialistas lights que apuntan a la satanización del capitalismo. Hay que recordar que quien dice que el capitalismo es salvaje es la Iglesia Católica a finales del siglo XIX. Uno diría, probablemente había prácticas salvajes y eso va en línea con lo que acabas de decir tú. Lo cual no quiere decir que el capitalismo sea salvaje, sino que hubo prácticas salvajes, horas laborables, bueno, o sea, las horas laborables tenían más que las horas del día y Sí, pasaban cosas, pero esa discusión, esa crítica permanente es lo que hace que algo que tiene un espectro de posibilidad de reafirmar la voluntad
libre del individuo, pues se corrija. Entonces no es que voy a acabar con el capitalismo, es que, oye, haciendo esa misma autocrítica, ensancho las posibilidades de hacerlo más humano dentro de el propio modelo capitalista y no desplazándolo para decir ahora la verdad es el socialismo y el capitalismo no sirve. Y la otra amenaza para el liberalismo durante el siglo XIX es el nihilismo, porque el nihilismo irrumpe, además el nihilismo desde Rusia, porque nosotros los occidentales creemos que todo el pensamiento filosófico se desarrolla como de Centro Europa hacia acá, incluyendo nuestro espacio atlántico, ¿no? No, es el nihilismo desde Rusia, que después lo traduce también Nietzsche, el que plantea que no hay verdades últimas, que todo hay que relativizarlo. Es cierto que no hay verdades últimas, pero la relativización de lo que significa nuestra posibilidad como humanos, eso es otra cosa. El tratar de fragmentar la libertad, incluso desconocer la propia dignidad del individuo, es algo que nosotros no podemos admitir. Y esas son las amenazas que están huyendo desde el siglo XIX en contra del pensamiento liberal. ¿Qué pasa? Que al preocuparnos solamente por ese derrotero del liberalismo económico, solamente, exclusivamente eso, dejamos de ver estos espectros que son los que hoy día están arrinconando las posibilidades de la libertad tanto en América Latina como en la propia Europa, en el propio punto que se cree libre o con democracias supuestamente maduras. Ahora, usted hablaba del socialismo, ¿no? Y cuando Mill llega más o menos a los 20 años, tiene como una crisis producto, bueno, pues de las enseñanzas familiares, que al parecer fueron muy fuertes, muy duras, digamos, para él. Y entonces a partir de allí se abre, ¿no? A nuevas perspectivas, nuevos planteamientos que hasta ese momento no había conocido, ¿no? Y justamente por eso y por su, digamos, acercamiento hacia algunas ideas socialistas, específicamente pre-socialismo marxista, ¿no? Porque estas ideas que a lo mejor él coincidía en algunas de ellas eran saint-simonianas, pre-Marx, ¿no? Antes de Marx. No es el socialismo marxista que hoy en día conocemos, pero en todo caso hay un acercamiento. Y eso ha dado pie a que se manipule un poco los planteamientos de Mill, tanto de un lado como del otro, y justamente leí un artículo que escribe un profesor estadounidense de ciencias políticas que se llama Matt McManus, quien dice textualmente, un orden político, perdón, decía que Mill defendía lo que él denomina, es decir, lo que McManus denomina un socialismo liberal. Una cosa que me parece además una contradicción en Sí. sus propios términos, pero él dice textualmente, un orden que Mill defendía, un orden político que protege y expande las libertades liberales más clásicas, pero rechaza el derecho de propiedad privada, tal y como lo concebían Locke y Madison. Entonces yo le quería preguntar un poco su apreciación sobre esta afirmación que hace este profesor. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero yo quisiera consultar la suya. ¿Qué opina usted acerca de esto de que algunos socialistas pretenden, digamos, como robarse a Mill, ¿no? Entonces dicen, bueno, él no era liberal o sí era medio liberal y medio socialista. ¿Qué piensa usted al respecto? No, yo no veo en Mill nada de socialismo por ningún lado. Lo que sí veo es esa curiosidad por leerlo todo y discutirlo todo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Obviamente que los lee a todos, como dices tú, desde los sansimonianos de finales del siglo XVIII en adelante y más atrás, etcétera. Y lo que sí hay es una
Yo diría que una errónea interpretación de Mill a partir de los momentos en que Mill hace referencia al bien común. Entonces, nosotros deberíamos olvidar, no deberíamos obliterar el hecho de que el liberalismo no surge como el magma de un volcán así, plum, de la nada. El liberalismo tiene raíces republicanas y el Ujú. republicanismo ha sido, desde los griegos y los romanos hasta el presente, la forma como pensar la convivencia política en libertad. Y como bien dijiste antes, es una libertad que era para los griegos una cosa, para los romanos otra, para el humanismo cívico renacentista otra, y así. Va actualizándose, cuestionándose, revisándose, y uno diría, bueno, esperaría que fuese ampliándose, ¿no? Abriendo su latitud. En el caso de Mill, nunca deja de tener una referencia al bien común. Y el liberalismo debería acordarse que el bien común forma parte del bien particular, del bien individual. ¿Por qué? Porque para Mill, precisamente el individualismo que se reafirma como una potencia creadora, como algo capaz de lanzarse al mundo y posiblemente crear nuevos mundos, eh, sin ser una pretendida forma de autoritarismo, ¿no? Sino como una contribución de una pluralidad de individuos a insertar sus propias novedades dentro de ese espacio público. Allí hay una idea de bien común, en tanto estás frente al otro, dejándote examinar por el otro y al mismo tiempo contribuyendo en ese debate mutuo a la expansión de las ideas y a una creación de modos particulares de vida en los cuales sí se reafirma que tengo que hacer sacrificios para que el modo común de vida se mantenga. Entonces, Mill sí piensa en la responsabilidad del individuo en relación con el bien común. El individuo no es un ejemplar de una especie humana que se retrae en el ámbito de lo íntimo, que no le importa lo que está pasando afuera, que piensa que la libertad es una cosa autárquica, personal y más nada, ¿no? La libertad mía depende de que lo otro también sea libre. Y para él, ese individuo libre tiene una responsabilidad con ese entorno. Es la forma como piensa el bien común, pero este no es el bien común del colectivismo, ni de los comunitaristas, ni nada de eso, que es una tiranía de la opinión siempre. Este es un bien común en el cual, en medio de esa pluralidad de las diferencias, es necesario afianzar unas estructuras, contribuir con unas instituciones que permitan el desarrollo de esos proyectos particulares de vida, donde el único límite que yo tengo es no afectar al otro, no disminuir las libertades del otro y por supuesto no lacerar la dignidad humana del otro. Entonces sí hay un pensamiento del bien común, para quizás algunas vertientes liberales dirán, bueno, todo lo que suena a bien común le suena a colectivismo, no tiene nada que ver. La idea de bien común es una idea profundamente republicana y el republicanismo tiene raíz, perdón, el liberalismo tiene raíz en el republicanismo. De hecho, es el epítome de lo que diríamos la versión moderna del republicanismo, que es la tradición de la sociedad comercial, esa que se va articulando desde el surgimiento de la burguesía, no en el sentido marxista, sino en el sentido de ese individuo que plebeyo, desposeído, es capaz de, bueno, de bullir como un creador de riqueza a partir de su trabajo, de su ingenio, de su talento, de sus mejores facultades. Y eh, esa sociedad comercial implica
además lo importante que es la propiedad en la libertad individual. Y eso nunca en la vida es un argumento socialista. Ujú. Y el interés común es precisamente, oye, que todos puedan ser propietarios. Que todos puedan ser propietarios es que todos puedan ser libres. Entonces es una batalla permanente y lo que sí además le puede sonar a algunos como algo no liberal es la exigencia de los deberes morales de todo individuo liberal de ejecutar todos los sacrificios que sean necesarios para procurar precisamente ese bien común que significa que seamos libres. Incluso hay unas lecturas más, eh, bueno, más curiosas sobre el pensamiento de Mill, porque incluso lo ven bastante enraizado con las ideas cristianas. Y es probable que haya algo de cierto en eso, porque en el caso de Mill, cuando está desarrollando argumentos utilitaristas, ¿no? El utilitarismo apunta hacia la realización de la felicidad, sea lo que sea la felicidad para cada quien. Eso es Ujú. un concepto completamente abierto. Y él Sí. en algún momento escribe, la felicidad es justamente ese sacrificio de darse al otro, pero Fíjese es que, precisamente individualista. fíjese que justamente sobre eso quería hablar, pero antes quería comentarle que ahora que usted está hablando eh, ahora acerca de Mill y un poco su idea sobre los otros, ¿no? Y no solamente sobre el yo. Me suena muy familiar porque nosotros en el centro tenemos una frase que nos gusta mucho de de lo que aspiramos como individuos. Y es que nosotros eh, queremos que todas las personas seamos libres, en primer lugar, seamos iguales, no solamente ante la ley, sino también la posibilidad real de ser iguales y además comprometidos, es decir, comprometidos con el otro, Sí. comprometidos con nosotros, ¿no? Que en definitiva es Ujú. la sociedad. Entonces, por eso me suena muy familiar eso que usted está comentando y esa particular interpretación de lo que es la idea liberal al día de hoy. Pero hablaba usted de el individuo, ¿no? Y justamente en su libro sobre la libertad, algunos dicen que Mill no es lo suficientemente enfático en casi nada. Yo creo que aquí he sido muy enfático cuando habla de que sobre el individuo, la defensa que hace sobre el individuo, y él dice, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano. Me parece eso, si eso no es ser enfático, entonces, ¿qué es ser enfático, no? Entonces, quisiera preguntarle por esta idea de individuo, ¿no? Que yo creo que su defensa de la libertad pareciera más bien una consecuencia de su defensa del individuo. No sé qué piensa usted al respecto. Claro, porque para mí el individuo tiene además el deber, la obligación precisamente de ser eso, de ser singular, de no dejarse arrastrar por lo que se llamaría la ibris del poder, que puede ser el poder del Estado, pero que todos los días es el poder de la sociedad. Entonces, ese individuo todos los días está librando esa lucha frente a un pensamiento que quiere ser hegemónico, sea el del club, sea el de Uh -huh. determinados espacios, sea el de la escuela, en fin, distintos ámbitos. Y esa singularidad es lo que para mí significa la inmanencia de lo humano, porque es imposible que una persona sea igual a la otra y porque esa forma de entrar al mundo en común es una responsabilidad de cada quien y cada quien lo hace a partir de su propio, de su propia inclinación y de sus propias interpretaciones. Entonces, el individuo tiene que, bueno, abordar eh, estas
cotidianas amenazas de la propia sociedad o de distintos factores de la sociedad por encapsularlo en determinadas corrientes, por no dejarle pensar de una manera propia y sin individualidad, sin la singularidad del individuo, valga, eso es enfático, redundante, así con luces y todo. La singularidad del individuo no existe en lo humano. Y eso me parece profundamente espectacular en él. Luego, eso también tiene un diálogo con el otro, o sea, cómo ese individuo y esa manera individualista de reafirmar su propio ser necesita protagonizar esos sacrificios dentro de la sociedad, porque ninguna persona puede ser indiferente a los vejámenes contra otros miembros de su sociedad. Y en eso Mill también lo subraya. Uno diría, bueno, no es enfático porque no está gritando. Y no grita porque uno entra a estas discusiones, bueno, a partir de la fuerza del argumento, de la belleza de lo que se dice, y también por las posibilidades que puede abrir al entendimiento frente al otro, pero nunca pensando que estoy dando verdades últimas y que eso tiene que ser ya reconocido como una especie de dogma para todos los demás. Entonces, sí, el individualismo es la base de una sociedad libre, entendida como eso, como la necesidad de despliegue de singularidad ante todos los demás y la necesidad de defender ese espacio de singularidad, aunque caiga antipático, te vayan a rechazar, te vayan a vituperiar, porque la idea de cada quien sea distinta a la idea dominante, bueno, eso, abandonar ese deber con uno mismo es sucumbir a una suerte de tiranía de la opinión, que era lo peor que le parecía a Mill que podía ocurrir. Entonces sí, hay una fuerte idea sobre la cuestión individualista que no deja de estar en diálogo con la preocupación de individuo, de esa persona, frente a lo que está pasando alrededor y que no deja adormecer a ese individuo frente a la hazaña que tiene que desempeñar en ese espacio público, reaccionando contra los vejámenes que se cometen hacia los demás, porque tolerar esas injusticias implica, si uno lo quiere ver solamente desde la perspectiva no me importa lo que le pasa a los demás, pero sí me importa lo que me puede pasar a mí, tolerar esas injusticias es someterse al peligro de perder la propia libertad. Entonces, para mí, encuentro también en la hermosura de su pensamiento es ese recordarnos que la libertad implica riesgos y que uno tiene que asumir responsablemente los riesgos de ser libres. Ahora, profesora, y ya para concluir, que estamos ya terminando, quisiera hacerle una última pregunta. La consecuencia de esta concepción de Mill sobre el individuo y un poco también su compromiso con el otro y con los otros individuos, deriva en su defensa acerca de la participación, ¿no? Entendía como un compromiso cívico, como un deber cívico de los ciudadanos. En ese sentido, teniendo presentes esta idea de este compromiso cívico, de este deber ciudadano para con el otro y para con nosotros, para nuestra vida en sociedad en definitiva, si pudiésemos, digamos, extraer alguna enseñanza o algún planteamiento de Mill para traerlo a la Venezuela actual, entendiendo además, y a mí me parece injusto, digamos, hacer muchas veces esto traer a estos autores que vivieron problemas muy distintos a los que estamos viviendo
no solamente en Venezuela, en el mundo, en la actualidad, y traerlos aquí y un poco forzar las ideas, sus ideas, y para ajustarlas a un contexto que es diferente. Yo entiendo que eso es injusto intelectualmente para con el autor. Pero si hiciéramos ese ejercicio, digamos, de poder pensar en una cosa que pudiésemos extraer de todo esto que hemos estado conversando el día de hoy, sobre lo que pensaba Mill y sobre la fuerza de sus argumentos y de sus pensamientos, ¿qué podemos rescatar de Mill para nuestra sociedad actual? Yo diría que lea precisamente de esa libertad como la esencia precisamente de lo humano. La idea de que sin libertad nos degradaríamos en nuestra naturaleza humana y que el ejercicio de la tolerancia implica solamente el respeto al otro que quiere aparecer en el espacio público también para interceptarnos con sus argumentos y con sus razonamientos. Es decir, aceptar, dialogar, cotejar, confrontar con esas otras voces, sabiendo que el horizonte de la libertad siempre está abierto, que es inclausurable y que es un deber defenderlo tanto por la singularidad y también por el bienestar común, que significa que seamos libres todos, ¿no? Yo con esto, que muchas veces los teóricos se ponen demasiado, o sea, los revisionistas o los estudiosos de las ideas del pasado, demasiado esquemáticos cuando dicen es que no se puede traer ese pensamiento del pensamiento. No, uno está dialogando con todos los autores de toda la historia porque hay preguntas humanas que son recurrentes siempre y probablemente en ellos hay un reservorio interesante que podamos descubrir que nos puede iluminar nuestra comprensión del presente. Entonces esa discusión a plantearnos que dentro de la defensa de nuestra singularidad nos toca el deber, la responsabilidad de ser creativos y de ser argumentativos y de discutir, no tener miedo de decir que estoy en desacuerdo con algo y mucho menos tener miedo de decir acabo de descubrir un argumento falso en determinada doctrina, en determinada propuesta, en determinada máxima. Bueno, es algo maravilloso, sobre todo por lo que acabas de referir, que es el tema de la participación. La participación cívica no es un hecho electoral, para empezar. La participación cívica es justamente eso, esta aparición singular de cada uno desde nuestra individualidad en esa confrontación con todos los demás para defender un modo común de vida libre y que solamente a través de la discusión podemos descubrir cómo puede ser cada vez más auténticamente libre. Bueno, me acaba de hacer recordar el primer año de mi carrera cuando empecé a estudiar ciencia política en la Universidad de Carabobo, porque una profesora nos decía constantemente, eso fue en primer año, nos decía que no esperáramos, cuando empezáramos a leer a los autores, primera semana de la universidad, no esperáramos de ellos un dogma o no asumiéramos lo que decían como una verdad absoluta, que le preguntáramos, que le reclamáramos en medio de la lectura, que le hiciéramos preguntas, que cuestionáramos al autor en el mismo acto de revisión de sus libros, de su literatura, porque esa era la manera de poder formarnos una opinión crítica acerca de lo que estamos leyendo. Y yo creo que el día de hoy hemos hecho una revisión
crítica también de la vida de Emil, sobre todo de sus planteamientos. Bueno, ya quiero finalmente agradecerle de verdad por estar aquí con nosotros en esta primera tertulia, este primer foro que tenemos del Centro Libre, que van a continuar. Y bueno, ha sido un honor tenerla aquí con nosotros. A mí ha sido un honor estar con ustedes y además reconocer la labor que hacen en Centro Libre, porque precisamente se trata, lo que están haciendo es deliberación, discusión, aparición en ese espacio público, y desde esa defensa de la singularidad y del individualismo, pues una defensa común de la libertad. Eso es espectacular, muchachos. Gracias. Muchas gracias, profesora. Nos estaremos encontrando nuevamente. Hasta luego a todos.